Hola mundo, estamos aquí una vez más orbitando el planeta Tierra en este Hasayé del mes de agosto del año 2022. Todavía los humanos habitamos el planeta Tierra. Y hoy nos acompaña aquí por siempre la compa filósofa filosa Ana María Lara y un tremendo invitado, periodista, docente, investigador, escritor. Él es Carlos Tromben Reyes. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Ana María, muchas gracias por la invitación. Compa, ¿qué hacemos hoy? ¿Cómo va a ser el tejido? Hola a todos, estoy súper contenta de que nuevamente estemos aquí con un amigo que se suma a este canasto para tejer hebras, ingeniero, periodista, escritor, parte a inicios del 2000 haciendo novelas desde lo policial, pasó por la historia y llegó de pronto a la economía y con una capacidad para aclarar, para explicar, para meterse en estos nudos que tiene el mundo de hoy día, en esta ciencia tan importante y tan básica, ¿no? que es la economía, y que tiene que ver también con el aspecto que más tensiona nuestro desarrollo humano, que es de donde se genera codicia, desde donde se genera desinformación, manipulación. Entonces, por eso nos importa tanto que nos acompañe hoy día, porque en este programa hablamos mucho, o la intención es hablar de hacia dónde vamos, qué está ocurriendo en esta época de cambios, en este cambio de época, qué son los puntos que debemos pensar, repensar, y creemos obviamente que la economía tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo llegas a esta intención? Porque finalmente cuando uno escribe, también se escribe desde uno, narra lo que uno es, narra lo que uno ve, así que por ahí podríamos partir con esta invitación a que nos cuentes cómo llegas a escribir novelas sobre economía, y qué es lo que te impulsa a ello también, porque hay harto por ahí de pedagógico, de crítica. Cuéntanos tú, por favor. Mira, yo partí estudiando mi pregrado en los años 80, lo que aquí en Chile es la ingeniería comercial o la administración de empresas, un plan de estudios que tenía un fuerte componente de economía, de macroeconomía, introducción a la economía, como economía internacional, etc. Ese fue mi pregrado, que yo lo llegué a ejercer muy poco, porque al poco andar, después de egresado, a principios de los años 90, comencé a trabajar en periodismo económico, es decir, una amalgama de letras, humanidades y economía y finanzas. Fundamentalmente era eso. Muy de vez en cuando hacía algún artículo sobre marketing, con logística, cosas así más duras. Entonces, el tipo de periodismo en el que yo me fogué, inicié, empecé a ganar experiencia, buscaba sobre todo la inteligibilidad de lo escrito, la masividad, ¿no? La capacidad de reducir lo complejo a simple, a frases directas y transparentes para facilitar la comprensión de lo que queríamos transmitir en ese momento, en los artículos. Trabajé en una revista varios años, después volví un poco al análisis macroeconómico y macroeconómico sobre todo, en la Cámara de Comercio de Santiago, y después volví de nuevo al periodismo. Bueno, ahí varias entradas y salidas del periodismo de medios, me refiero, ¿no? Hoy en día la situación del periodismo en Chile es bien complicada por la desaparición de medios, por la situación de libertad de expresión sin ser de carácter dictatorial ni autoritaria, está bastante mala, en mi opinión. Entonces, muchos periodistas hemos terminado haciendo clases, hemos terminado, y cuando digo periodistas, en plural, yo soy un periodista de oficio, no de formación. De formación soy ingeniero comercial. Entonces, hemos terminado en esto, pues, escribiendo libros de investigación, que son los espacios donde la censura y los poderes fácticos y la influencia de los avisadores no se da, ¿no? Tiene una relación directa con el lector. Y eso es muy saludable. Es lo que va quedando, creo yo. Pasé también por la radio,
por un programa matinal de comentario económico que duró, yo estuve casi 4 años en Radio Futuro, también en un marco de apertura y pluralismo hasta el año 18 en que me fui a vivir durante un año a Barcelona. Entonces, con esa amalgama de actividad periodística, literaria, empecé a publicar novelas, tal como tú decías, en el 2003, ¿no? Y seguí casi, si no todos los años, cada 3 años, publicando alguna novela de carácter histórico, sobre todo, y los libros de investigación periodística. Entonces ahí quedó yo siempre estoy como bien busquilla, bien buscando géneros, posibilidades, alianzas. Apareció la idea me propusieron de parte de la editorial S&M hacer algo con la economía. Y en un principio pensamos en hacer un texto pedagógico para niños, explicando algunos conceptos, ¿no? Para ellos, para formato de enseñanza básica, sí, para niños menores o sea, de enseñanza básica. Y en ese yo no tengo conocimientos de pedagogía, te das cuenta, no podía por mí mismo elaborar un texto pedagógico, ¿no? Marcado en ningún tipo de plan de estudio, porque no es mi área. Entonces ahí salió la idea de hacer una novela, ¿no? Una novela de fantasía, ciencia ficción, para el formato adolescente, no niños, sino adolescente, en que los conceptos estuviesen entremezclados con la trama. Y así nació Los Alquimistas del Tiempo, un libro que se publicó el año 2021, a fines de 2021, y que le ha ido bastante bien. Le ha ido bastante bien por la temática y por la forma de mostrar, ¿no? A través de este dispositivo de fantasía y ciencia ficción. Ese es el camino que me llevó a buscar, bueno, primero a estar siempre en una labor de divulgación, de aclaración, de desmitificación, ¿no? Porque la economía también es una especie de llave del poder hoy en día, porque precisamente son muy pocos los que detentan esa llave. Y ahí algo dice de la desigualdad en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? Hoy en día. Porque hay un grupo muy pequeño que ha acaparado el conocimiento, que habla en difícil de manera deliberada, ¿no? Y así le impone sus términos al resto de la sociedad. Es así de simple, en mi visión por lo menos. Entonces, entre la radio, los libros de investigación y ahora la novela fantástica Los Alquimistas del Tiempo, que la tengo por aquí, eso es lo que he venido haciendo en los últimos 10 años, diría yo. Tremendo trabajo, Carlos. Bueno, a mí me llama la atención de Los Alquimistas del Tiempo, un poco la trama, ¿no? Porque es como que, ¿cómo puede ser puede estar la posible solución a los problemas financieros? Pensé en mi madre y creo que todos pensamos en nuestras madres. Y somos herederos de alguna manera de esos problemas financieros como sociedad, porque hay una estructura que está hecha para generar herencias que son deudas, finalmente. Entonces, quisiera que me hables un poco de esas reflexiones que están detrás de esta obra literaria, y cómo lográs sortear un poco, cómo lográs posicionar temas como la cobranza, los créditos, los bancos en la trama. Contanos un poco lo apasionante de ese camino que ha sido, me imagino. Sí, mira, de tanto estar en este rubro, uno va generando también metáforas para facilitar la comprensión, ¿no? La transmisión del concepto para que otra persona, sin tener la formación de la disciplina, lo pueda asimilar. Y una en ese desarrollar metáforas sobre economía y finanzas, llegué a varias figuras, metáforas visuales, ¿no es cierto? Uno de ellos es la máquina del tiempo. La máquina del tiempo en el sentido de que las personas, las empresas, los países viven de dinero del futuro, dinero que no existe hoy en día.
¿ya? El dinero circula dentro de una economía, hay una velocidad de circulación de los medios de pago, hoy en día hay una desmaterialización del dinero a través de las redes, pero básicamente es dinero que está, el dinero es una especie de muñeca rusa. Es máquina del tiempo y muñeca rusa. ¿En qué sentido es muñeca rusa? En que, tal como las muñecas rusas, hay una grande, una más chiquita, y otra más chiquita, y otra más chiquita, ¿no? La moneda más chiquita, la muñeca más chiquita del dinero es el efectivo, el cash. Es la más chiquita. En una economía cualquiera de nuestros países, el cash no es ni siquiera la octava parte del dinero. Está siempre circulando. Y el resto, la muñeca más grande, son el dinero que está reflejado en las cuentas corrientes o las cuentas vistas. Dinero rápido, de rápida circulación. Pero que es un dinero que entra y sale, porque el cash que le da sustento es muy poquito. Y encima de ese dinero del presente, que es el cash, el efectivo y las cuentas corrientes y vistas, están los depósitos a plazo, que son dinero que uno se está enviando a sí mismo al futuro de uno. Tú dejas de consumir hoy, metes dinero en una libreta de ahorro o en un chanchito, como decimos en Chile, y tú lo vas a usar en el futuro. ¿Ya? Te estás pasando plata a ti mismo al futuro. Pero cuando necesitas dinero hoy, que no tienes, tienes que traerlo del futuro. Tienes que traer dinero del futuro. Y eso lo hacemos las personas, las empresas, los gobiernos, los estados, continentes completos, ¿no? Y así se construyen los edificios, así las personas adquieren viviendas, así se compran vehículos, ¿no es cierto? Todo lo que requiere una inversión significativa no se puede solventar con los ingresos mensuales, ¿no? Ni siquiera con el ahorro, ¿no? Porque vivimos en sociedades que son muy consumistas, entonces el ahorro también ha sido el de las personas, ¿no? Diezmado por el consumismo. Pero estamos siempre trayendo dinero del futuro, siempre estamos trayendo dinero del futuro. Y esa máquina del tiempo que permite que el dinero viaje al futuro en forma de ahorro y venga del futuro en la forma de un préstamo, se llama banca, sistema financiero, ¿no? Esas son algunas de las metáforas que están en el libro, ¿no? Y el libro se trata de una adolescente que descubre ese portal del tiempo que es el sistema financiero y la banca, ¿no? Bueno, y ahí aterriza derechamente en una intriga de fantasía y viaje en el tiempo a través de las bóvedas de los bancos, ¿no? Los bancos centrales que tienen estas gigantescas bóvedas blindadas llenas de mecanismos de seguridad donde están entrando y saliendo constantemente valores financieros, valores, papeles, ¿no? El dinero se codifica. El dinero es una de las cosas más codificables de la vía social. Uno no puede codificar otras cosas, ¿no? No puede firmar un papel y diga, ay, aquí hay un libro, si no está el libro, no quiere el libro, ¿ah? Uno no puede codificar, no sé, otras cosas de consumo, ¿no? Un papel que dice esto es una manzana, no es una manzana, pero el dinero sí se puede codificar de acuerdo a ciertas normas, ¿no? Uno puede firmar un papel que dice aquí hay una promesa para pagar $1000 de pedito a Juanito. Eso es dinero codificado, ¿no? Por eso es una naturaleza casi esotérica, ¿no? Es casi esotérica porque los sacerdotes que administran el culto al dinero son particularmente herméticos en su lenguaje y en sus procedimientos. Pero una vez que uno traspasa esa barrera artificial de inteligibilidad administrada por estos sacerdotes, que son los economistas, ¿no? Uno va viendo que en realidad dentro de esa complejidad es bastante comprensible. Si uno traspasa el espejo, ¿no? Que te devuelve el dinero. No, el dinero te dice, tú no me puedes entender, pobre mortal. Esto solo lo pueden entender varones blancos con doctorados en grandes universidades anglosajonas. Mentira. Mentira. Si tuviésemos una vocación, nuestros gobernantes, nuestros ministros de educación, de hacer inteligible el dinero y el modelo económico creado a partir de él, tendríamos clases de educación financiera desde los niños más pequeños, desde lo más básico, para llegar a los cursos terminales de enseñanza secundaria con fuertes conocimientos de finanzas y economía. Fuertes para un adolescente, que son suficientes por lo menos para entrar en la vida adulta.
Claro, y sobre todo porque determinan tanto la existencia que debiéramos comprenderlos. Yo me acordé mientras hablabas a propósito de la inteligibilidad, y yo soy pésima para citar, siempre lo digo, pero hay un autor de los que hablan de por qué se ocurrió el paso del mito al logos en Grecia. Si me acuerdo el nombre, después lo voy a decir. Entonces hay uno que habla de 7 factores, hay varias teorías, ¿no? Unos dicen que sí, fue por una vuelta a la mitología, en fin, pero hay uno que habla de 7 factores, y dentro de esos factores la moneda ocupa un papel súper valioso, porque eso sí que fue, según este autor y como lo escribe, un traspaso de la experiencia a lo abstracto. Como un impulso a lo racional, el que el saco de papas yo no lo cambie por un chancho del mismo precio, sino que este montón lo cambio por un pedazo así, fue un factor tremendo para ese desarrollo civilizatorio con ese uso racional de las cosas, la abstracción. Y desde ahí, claro, o sea, si pensamos cómo se fue abstrayendo la economía, desde, no sé, el crack, la posibilidad del crack financiero el 2008 me parece que fue cuando empezó a haber burbujas económicas porque el dinero era virtual y se empezó a escapar. Hoy día ya estamos casi en el mundo el que hablaba Platón de las ideas, con el metaverso, la curva accionarial de la banca virtual moviéndose y destruyendo el mundo, y eso por ahí moviéndose a paso agigantado. Entonces, inevitable para mí pensar en, claro, cómo esa inteligibilidad está perdida, ¿no? O hay que rescatarla, pensando en las cosas que debemos rescatar hoy día, sobre todo porque la economía es la que nos determina sobre todo el tiempo, o sea, lo que tú decías, esta máquina del tiempo, ¿no? Perdimos todo el tiempo en pagar el dinero del futuro que hemos gastado porque tenemos que tener una casa, porque tenemos que tener bienes, ¿no? Entonces endeudamos toda nuestra posibilidad. O sea, no hay ocio, el negocio es la negación del ocio, ¿no? Entonces tenemos puro negocio, no tenemos ocio, bueno, y es tremendo, o sea, es desde ahí desde donde deberíamos reparar los lazos, porque una de las razones por las que estamos tan desvinculados también es porque hemos terminado transando los valores desde el intercambio del dinero, y no sé, por Hayek, ahí me acuerdo de ese autor, Howard, parece que no recuerdo cómo se pronuncia, pero hay autores que buscan volver hacia, por lo menos antes de esta economía de los griegos, que es a un periodo que se llama catalaxia, o a una mirada de la economía que es la catalaxia, que tiene que ver con un intercambio, ¿no? Pero en ese intercambio necesitamos una comunidad que vea al otro como amigo, y hoy todos somos enemigos a causa del dinero. El dinero es el que nos pone los valores, y en un mundo distinto, desde donde podrían, por ejemplo, establecerse otros patrones y normas de convivencia, en un mundo en el que las personas entendieran de qué se trata la economía, las normas debieran ser en torno a la reciprocidad, a la amistad, a la confianza, a otros valores, ¿no? Entonces me hace mucho sentido lo que tú dices, y creo que por ahí tiene que ir un poco el camino hacia donde también va la educación, estas iniciativas de insertar en lo cotidiano y en este lenguaje metafórico, porque necesariamente también el lenguaje es metáfora. Entonces estamos en posición y en necesidad de construir metáforas para bajar estas verdades embovedadas, estos secretos del ser, ¿no? Que quedaron encerrados. Tenemos que encontrar metáforas para bajarlas, y sobre todo porque están determinando cómo habitamos, y estamos habitando cansados de perder el tiempo, ¿no? Claro, no, sin duda. Además, el título, ¿no?, que le pusiste, Carlos, a tu novela, Los alquimistas del tiempo, porque finalmente es eso, es una alquimia en la que estos curas, que me gusta cómo los nombras, los curas, los economistas, estos curas están curados, como dicen en Chile, pero curados en el sentido metafórico, por supuesto, porque el sistema los ha dejado completamente ebrios, y ellos quieren embriagar al ciudadano común y corriente, y lo logran, porque hay una embriaguez social en torno a ese dinero. Hay una embriaguez que genera rupturas, fragmentaciones en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones sociales en general, en la relación del individuo consigo mismo. Cada vez es más frecuente escuchar a un grupo de personas adultas o ancianos ya
decidiendo el suicidio o solicitando la legalización, exigiendo eutanasia, porque estar vivo es cada vez más caro. Y eso tiene todo que ver con tu novela, con tu obra. Hay una pequeña, incluso, referencia a Crimen y Castigo, ¿no? Una gran novela. Entonces, es como que cuando yo te escuchaba, se me venían escenas de Crimen y Castigo, porque hay una bajada en ese sentido. Claro. El trabajo a nivel de riqueza literaria, filosofía, del valor que hay, el ethos en torno al dinero finalmente, ¿no? Así que contanos un poco más de ese proceso del ethos y de lo que haces vos finalmente en tu cotidianidad en relación con esta realidad también, ¿no? Y cuáles son las propuestas, tal vez desde tu lugar de escritor, las propuestas para las nuevas generaciones, por ejemplo, en torno al dinero. Claro, no hay educación financiera, no es algo a lo que estemos habituados. Tal vez desde estas novelas y esta obra tuya se podría empezar a abrir espacios de diálogo en torno a ello. A ver, contanos un poco. Bueno, hay dos cosas en juego, porque yo me acordé lo que decía Ana María del periodo griego. Está en la novela, como los protagonistas viajan en el tiempo a momentos pivotales de la historia del dinero. Ellos en un momento están en Roma antigua, Roma republicana o imperial, da lo mismo. El fenómeno en el mundo mediterráneo, helenístico y romano era lo mismo. Las personas peregrinaban a los templos, ¿no? En función de cuál era la divinidad tutelar de una ciudad-estado, en el caso de Grecia o de Roma o de una región, ¿no? Toda región tenía una divinidad tutelar dentro de un panteón helenístico, y se le llevaban ofrendas a ese templo, ofrendas que eran carne, básicamente, eran terneros, eran cerdos, gallinas, llevaban animales, ¿no? Y el templo, justo en ese momento, había una renovación de votos a la divinidad que se estaba, digamos, adorando con estos animales, y estos animales eran sacrificados a esos dioses, a esas divinidades, pero la carne no se votaba, porque la carne era como valiosa. Entonces, las personas, en función de lo que aportaban en estos festivales, en estos momentos litúrgicos, helenísticos, el templo era el lugar donde se acuñaban las monedas. El templo era como el banco central del periodo helenístico. De ahí salían las monedas. Por ejemplo, en el caso de Atenas, las monedas estaban acuñadas con una lechucita, que era el símbolo de la diosa Palas Atenea, ¿no? O, en su defecto, la gorgona, que era el medallón que lleva la diosa Atenea en su pecho. Estaba con esa es la figura que estaba en el Partenón. Entonces, Atenas giraba en torno a Atenea, y las monedas eran acuñadas en el templo de Atenea, ¿no es cierto?, en función de las ofrendas que hacían los fieles. O sea, la masa monetaria de Atenas dependía de la actitud piadosa o digamos, de adoración de esta divinidad. Y en Roma era igual, ¿no? Religión y dinero estaban unidos, ¿no?, a través del culto. Pero después esto se va poniendo mucho más complejo, porque después se divorcian estas esferas, se divorcian completamente, la sociedad se seculariza y el dinero pasa a ser una función de producción de un sector de la economía, que es la finanza y la banca. Eso está en el libro, a través de, digamos, de estos viajes en el tiempo, este carácter sagrado del dinero helenístico. Y después en China no, pues en China ya era algo completamente pragmático el dinero. En China no tiene ninguna filiación religiosa, es simplemente un dispositivo para facilitar la circulación de mercaderías, en particular de telas y de productos textiles en alguna de estas dinastías de Tang, me parece, y en una ciudad en particular. Se empezó a masificar el uso de papel moneda, billetes actuales. Entonces, hoy en día, después de siglos de evolución, revolución capitalista, revolución industrial, guerras, recesiones, depresiones económicas
tremendamente dramáticas y traumáticas para la humanidad completa, ¿no es cierto? Se empezaron a crear mecanismos, instituciones para administrar el dinero, para que el dinero no se transforme en especulación, en robo, en fin, una serie de medidas institucionales que se adoptaron en el último siglo para controlar el dinero, su difusión, su circulación a través del mundo, a través del comercio, a través de las inversiones. Pero siempre eso desde una hegemonía ejercida por varones blancos situados sociopolíticamente. El cambio está produciéndose ahora muy lentamente porque la profesión económica se está, por una parte, desmasculinizando y en buena hora. Están entrando en esta profesión cada vez más mujeres con una mirada holística distinta. Tienen un background, muchas son neoliberales y van a defender el statu quo y el modelo actual, pero con matices, ¿no? Hay muchas economistas muy talentosas hoy en día respecto a las economistas, una o dos que existían en la década de los años 40. Eso por una parte. Y por otra, la propia economía se está nutriendo y se está acercando a otras disciplinas. Se está acercando, por una parte, a la psicología, a través de la llamada economía del comportamiento, se está acercando también a la lingüística, a través de la llamada economía del relato, unas variantes más interesantes de la economía actual, encabezada por el premio Nobel Robert Shiller. Entonces hay un fermento hoy en día de cruzar ciertas barreras disciplinarias para enriquecer la mirada y eventualmente entrar en el debate que ustedes plantean. Oye, pero a ver, ¿esto es solamente una cuestión de números, de modelos cuantitativos para administrar la masa monetaria y las tasas de interés y todo aquello? ¿O hay esto también tiene alcances en la manera en que hablamos, nos comunicamos, asignamos valor a las cosas, al ocio, por ejemplo, ¿no? El ocio y la culpa van muy, muy hermanados en nuestra cultura, a menos que uno pague por el ocio, ¿no es cierto? El ocio vacacional que se paga en dólares en un resort, ¿no es cierto? Con all inclusive y todo eso, bueno, ahí no, pues nos sentimos culpa porque estamos contribuyendo a la economía gastando aquellos cientos o miles de dólares, ¿no? Pero un ocio no monetizado sí que es culposo para nosotros, ¿no? Entonces, eso me hace estar relativamente optimista que se pueden desarrollar un pensamiento u otro. Ahora los economistas están mirando, por ejemplo, algo que era la desigualdad, están mirando el efecto de los procesos económicos tal cual son en el medio ambiente. ¿Me fija? Entonces, por eso hay un momento, creo que estamos viviendo un momento histórico en el sentido de ruptura dentro de las ortodoxias económicas, ¿no? Las hegemonías del pensamiento económico, que eran siempre dos nomás. O sea, básicamente el 90% de los economistas formados en los últimos años son monetaristas, ¿no? El dinero es como en sí mismo una esencia, solamente tú sabes cómo administrarlo, porque a ti te dan ese conocimiento, no tienes que rendirle cuentas a nadie, ¿no? La gente no entiende esto, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué va a entender? ¿No? Un concepto tecnocrático y elitista de la sociedad que ha vulnerado abiertamente la democracia, que ha puesto en jaque el medio ambiente, que ha sembrado una serie de externalidades tremendamente negativas, y por eso también la propia profesión económica dice, oye, a ver, no pues, bajemos de esta torre de cristal, ¿no es cierto?, y acerquémonos a la gente. Analicemos los procesos del lenguaje, analicemos los encadenamientos psicológicos que tiene el dinero, el acto de comprar, de vender. Y así está este momento de crisis. Lo que estamos viendo ahora con el rebrote de la inflación no es otra cosa que el colapso de un modelo económico global. Eso es lo que estamos viendo. No es que haya un país en particular que se le escapó la inflación. No, todos están en lo mismo, producto de que el sistema económico global, financiero y comercial está en crisis. La crisis del modelo noventero.
Qué interesante que llegaste al final al tema de la democracia y claro, la crisis de un modelo, ¿no? Esta red que se arma a nivel mundial para administrar este dinero que termina traspasando las organizaciones políticas, los estados, o sea, las políticas públicas tienen que recurrir necesariamente al dinero, hay un tema de cómo distribuir el dinero y los recursos que muchas veces, o sea, lo que quiero decir es, claro, hay políticas públicas que implican mirar lo social, implican integrar estas ideas que tú estabas diciendo, ¿no? La pobreza, la desigualdad, pero al final llegan a una decisión que es simplemente financiera de cómo distribuyo los recursos, de cómo doy dinero para acá y para allá, sin tomar en cuenta muchas veces, por lo menos lo que pasa a nivel latinoamericano, que hemos visto con Claudia o algunos casos de acá, sin tomar en cuenta muchas veces información real, incluso conceptos de economía que puedan ayudarlos a pensar, no sé, equilibrios, ¿no? No solo la compensación, de qué manera dar acceso, de qué manera incluir, de qué manera dar igualdad. Una democracia tiene que tener un sistema económico que no sea subsidiario, por ejemplo, como ha sido hasta el momento en Chile. Pero eso tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Tiene que ver con una sociedad que también se reconozca de manera fraternal, tiene que ver con regular otro tipo de ciudadanía, con empoderarnos de otros conocimientos también que nos permitan participar, intercambiar información y con una estructura burocrática que también esté encargada de comprender esa información, de asimilar esa información, de ajustar, ¿no? O sea, la influencia de la economía, la importancia de la economía es tremenda, la forma en la que determina toda la manera en la que están administrados nuestros comportamientos políticamente, tiene que ver con eso. Entonces, claro, por ahí, como siempre en estos Hasayé, la idea es como pensar hacia dónde es un buen camino el que apareció en esta conversación, ¿no? Cómo llegar a transitar por esto, ¿no? Hacia dónde tenemos que transitar dentro de estas tensiones. Carlos, además de este libro, ha salido mucho en los medios de comunicación, sobre todo en Chile, porque también acaba de publicar otro libro que se llama Todo Legal, en el que también explora estos vicios del gobierno, estos vicios de gobiernos que van pasándose el botín del Estado de uno a otro, que van armando por ahí sopas de decisiones, influencia, intercambio, y terminan haciendo decisiones donde parece que reparten el dinero, pero la desigualdad y la precariedad sigue aumentando. Entonces, aquí hace falta intercambiar información, entender la información, generar metáforas si es preciso para que podamos entender cómo nuestro tiempo y nuestra existencia está tensionada por estos ámbitos que debemos regular también, de los que somos responsables y que no podemos seguir dejando que estén en las manos invisibles, como soy pésima para citar, ¿quién es el que decía, ahí lo dicen ustedes después, este teórico de la economía, ¿no? que plantea que al final el mercado se regula por una mano invisible. Entonces, Adam Smith. El famoso... Claro, es un texto tremendo que ¿no? hablando del mercado, cómo se regula, pero termina en la mano invisible. Entonces, claro, es igual que una religión, finalmente, esta mano invisible por ahí que es la que solo conocen los expertos, y eso claramente ha mermado mucho las posibilidades de existir. Bueno, ¿qué pasará, no? Porque también estamos saturados de seres humanos, hay sobrepoblación, tenemos calentamiento global, tenemos una realidad que amerita transformaciones urgentes. Sí, yo creo que hay mucho de la historia del capital de Carlos Marx en lo que estamos viviendo hoy por hoy, y la gente como que lo ha perdido de vista, porque finalmente Carlos Marx nos heredó una comprensión y una descripción muy cabal de cómo el capital ha ido teniendo diferentes formatos a lo largo de la historia, ¿no? Desde el esclavismo, el que poseía más esclavos era el que tenía el capital, el que en el feudalismo el que tenía más tierras era el que tenía capital, y ese proceso histórico, el materialismo histórico marxista, yo creo que nos permite un poco entender dónde estamos parados ahora y entender que hay una matriz
de desarrollo, hay una matriz de la administración de esos capitales que van cambiando de forma de siglo en siglo, ¿no? Antes eran los esclavos, antes eran los indígenas, cuando de pronto ya en 1989 se aprueban los derechos humanos para los pueblos originarios del mundo, los indígenas dejan de ser un capital conveniente para los feudalistas porque ya tienen derechos laborales, y hay que pagarles un salario, y entonces ahí empieza a reconfigurarse un poquito diferente, ¿no? La transacción monetaria. Y claro, en esos años los grandes millonarios, los varones del estaño, por ejemplo, en Bolivia, que eran 3 hombres, Xochitl, Aramayo y Patiño, que se hicieron ricos gracias a que no habían reglas de juego en el manejo de la materia prima y en las relaciones con los indígenas que trabajaban y morían trabajando finalmente, ¿no? Eran muertes sistemáticas, no eran muertes, eran asesinatos sistemáticos generados por esa matriz de desarrollo económico. Hoy en día, por ejemplo, están de moda los narcoestados, ¿no? Ahora ya se puede decir en voz alta que nos administran narcoestados, donde un grupo de personas que transa determinados productos, diferentes tipos de drogas, esa es la plata que está moviendo muchos estados, hoy por hoy. Entonces, y este tema de todo legal, por ejemplo, la burocracia, ¿no? Como la descripción perfecta de los parásitos de un sistema que se deben a un aparato legislativo y se dedican a generar, es una maquinaria legislativa donde se produce, en vez de chocolates, producen leyes que van a supuestamente regular las relaciones, los desplazamientos. Incluso cuando yo te escucho, claro, el tema de las migraciones es parte de este juego macabro, ¿no? El tema de las migraciones, la trata de personas, la trata de órganos, o sea, la economía lo atraviesa todo, absolutamente todo. Yo me acuerdo cuando tenía 17 años, inocentemente, le digo a mi profesora de filosofía, porque había que en el año 2002 uno se graduaba defendiendo una tesina, había que para obtener el título de bachiller, había que escribir una tesina. Yo, profe, quiero entender las relaciones que hay entre la economía y la educación, porque siempre ha sido difícil, en mi casa somos muchos hermanos y siempre ha sido difícil conseguir los libros para todos, los materiales educativos, todo a tiempo. Entonces, hay una relación entre la economía familiar y la educación. Y inocentemente hago el análisis y claro, es real. Y lo seguimos experimentando hasta ahora. Hay situaciones de desigualdad social. Yo recuerdo al profesor Gonzalo Martner, cuando llevábamos economía con él, Ana María, en el magíster, y él nos dice, escriban un ensayo sobre por qué América Latina experimenta desigualdades sociales, siendo que ha habido muchas políticas públicas que se han generado. Y ahí abrió una olla de grillos el profesor, Tremendo, ¿no? tremendo trabajo. Sí, entonces yo mientras te escucho, Carlos, claro, vienen a mi mente estas situaciones de la verdad, académicas y también personales, ¿no? O el tema de la salud, por ejemplo, el costo de la salud, el costo de arreglarse los dientes, el costo de mantener tu cuerpo relativamente sano para sostenerte y sostener la maquinaria, ¿no? El desafío ahí, yo creo que las provocaciones literarias que vos nos traes desde tu producción literaria para reflexionar, y este Hasayé abre muchas preguntas. Yo creo que hay que hacer un seminario sobre las relaciones entre la ciencia ficción y la economía, porque resulta que las hay. Así que gracias por darnos todo esto, tus frutos en el Hasayé. Hasayé, muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, a modo de conclusión, cuando uno está cuando una persona quiere hacerse preguntas, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa hoy en día se asemeja al pez que quiere entender el agua. El agua
¿Cómo puedes establecerse una distinción ontológica, ¿no? El propio pez, ¿no? Reflexionar sobre la esencia que lo rodea, el agua. ¿Qué es el agua? Nosotros también tenemos que preguntarnos qué es el dinero. Bueno, es un medio de pago, es un medio de reserva, de ahorro, de especulación, ¿no es cierto? El dinero llama a ser acumulado, ¿no? Y existen mecanismos para lograrlo, ¿no? Mecanismos jurídicos, ¿no? Esos son los legisladores que van creando códigos para el capital, códigos jurídicos que permiten encapsular el dinero en, por ejemplo, bienes raíces, terrenos, tierra, espacios jurídicos que permiten la apropiación privada de lo público, de lo colectivo, ¿no? Tú señalabas los pueblos de América, todos los pueblos de América tenían una concepción colectiva de la propiedad, ¿no? Si bien existía una jerarquía, la tierra era de todos, era de la comunidad, ¿no? La apropiación personal, privada de la tierra, es un proceso larguísimo, un proceso histórico complejísimo, ¿no? Que comenzó en Europa a fines del medioevo y se trasladó a América de manera brutal, pero brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían los colonizadores para apropiarse de la tierra de los indígenas? Bueno, traían un fundamento, una legitimidad religiosa con ellos, ¿no es cierto? Eran cristianos, los indígenas eran paganos, bárbaros, pero además una racionalidad Y muchas armas. Armas, no, eso es para imponerlo, pero la racionalidad judeocristiana positivista, es decir, estos indígenas, digamos, estos bárbaros no saben trabajar la tierra, nosotros sí sabemos, porque traemos conocimientos, ciencia, química, fertilizante, bla, 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 ¿no? Ese es el argumento, por ejemplo, de los colonos estadounidenses, canadienses y acá también en América, para estar en una tierra que no te pertenece, quedarte con ella y expulsar a los que ya tienen. Dentro de la propia legalidad occidental había que reconocer la titularidad de los indígenas sobre la tierra, pero se vulneraban esas titularidades con argumentos de tipo racional y de seguridad. Aquí, por ejemplo, en Chile, para usurpar el territorio mapuche era porque ahí se escondían los delincuentes, ¿no? Los delincuentes chilenos se iban a esconder al Gualmapo, entonces el ejército los perseguía para adentro, ¿no es cierto? No, esta es una grave amenaza a la seguridad que exista un territorio indígena en medio de la República de Chile. Acabemos con él. Argentina igual, ¿no? Estas tierras son valiosas y las necesitamos nosotros los blancos. Nos sirven más a nosotros que a los indígenas que en realidad prácticamente no las cultivan, porque viven como cazadores recolectores, ¿no? Pero esas justificaciones se dieron. Están en los códigos, están en los libros de historia, están en las argumentaciones jurídicas que hicieron abogados, legisladores, ministros, ¿no? Lo mismo que las tierras del extremo austral, que además fueron usurpadas mediante un genocidio. Entonces, junto con el economista que urde teorías y relatos sumamente complejos y herméticos para el público, está el abogado, el jurista que codifica el capital y que blinda a los capitalistas del escrutinio de la sociedad, ¿no? Es todo legal, ¿no? Es todo legal esta apropiación del agua, de los bosques, del aire, de las playas, de los lagos, de la vida, de la muerte, de la educación, de la salud. Es legal porque así se ha decidido que sea, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando queremos intervenir en el código legal, no, no se puede hacer, esto va a generar caos, esto no puede ser, ¿no? Eso se ha repetido a lo largo de la historia, no una, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces, decenas de veces. Es un momento histórico. Ahora, la propia dinámica del capital y del dinero también está constantemente socavando ese orden del dinero, ¿eh? La especulación, la burbuja financiera es una forma cancerígena de capitalismo financiero. Y está siempre ocurriendo. ¿Eh? Está siempre ocurriendo la especulación y la burbuja, socavando la propia estabilidad del dinero. ¿Eh? Está todo el tiempo ocurriendo, desde la burbuja.com, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de los bitcoins, ¿no? Y en este momento en estos instantes mismos de que hablamos, desde hace 6 meses atrás, ¿no es cierto?, en que el sistema empezó a colapsar, después de la pandemia, con la guerra de Ucrania,
Esta tormenta perfecta está en estos momentos destruyendo esa hegemonía del dinero globalizado y neoliberal. La está destruyendo desde adentro, ¿no? En la cohesión misma del sistema. Estados Unidos está en estos momentos viendo su peor crisis desde la guerra civil del 1861, en la medida que el país se desgrana por motivos morales y motivos económicos también, porque externalizaron toda la producción a China, ahora la quieren traer de vuelta, no pueden, los trabajadores blancos ahora se han hecho racistas, votan por Trump, ¿no es cierto?, se toman el Capitolio, después lo juzgan por sediciosos, o sea, la Corte Suprema prohíbe, o sea, no prohíbe, sino que levanta el amparo jurídico del aborto, de la libertad para elegir, no del aborto, la libertad para elegir, y también cercena la capacidad del gobierno para dictar normas de protección ambiental, el gobierno federal. El país se está destruyendo. El país más importante, gravitante, hegemónico del capitalismo, se está destruyendo todos los días un poco. Por otro lado, crece también, ¿no? Hay una entropía del dinero y hay una hegemonía del dinero al mismo tiempo, en el mismo instante. Esto crece y al mismo tiempo se desmorona. Y por eso es una máquina del tiempo. Y en Estados Unidos tienen la misma constitución. Del año 1. Claro. Sí, es tremenda la transformación, o sea, no sé, la crisis que está ocurriendo, porque cuando pasó lo de Rusia, yo dije, ya, aquí se tienen que rearticular las relaciones diplomáticas, ¿cómo vamos a llegar a otra guerra de nuevo a estas alturas del planeta? Aquí debiera Estados Unidos y, no sé, generar un nuevo grupo de diálogo, pero no, bloqueo, te cerramos todo, guerra al tiro. Entonces, esto tiene para largo, tiene un rato, pero claramente es como lo dices tú, o sea, se está destruyendo y este país que fue primera potencia, claro, también está, por un lado, que también un trabajo que nos hizo hacer Gonzalo Marner, China e India, ¿no? Como potencias económicas, entonces hay también está ocurriendo una transformación de esta articulación capitalista, ¿no? Porque Marx hablaba de que había como los dueños de los medios de producción, los trabajadores, en fin, pero eso ahora no es dentro de un país, es como que en el globo están los dueños de los medios de producción, el proletariado, en fin. Y eso está rearticulando realmente la organización, la estructura, algo, claro, esta idea que yo tenía al principio que ya tiene que cambiar, yo creo que vamos para eso, pero va a ser muy lento y hay harto que tenemos que hacer. Yo creo los que estamos aquí conscientes todavía, tratar de, por lo menos, no sé, actuar. Estas redes para nosotros son maravillosas, para mí es un gusto encontrarme acá y siempre con amigos, así que nada, súper contenta de que seas parte de nuestro Hasayé. Te volveremos a invitar, ¿cierto, Claudia? Sí, muchas gracias. Sí. No, gracias a vos, Carlos, realmente un lujo conversar con vos. Yo creo que uno de los caminos para sobrellevar esta época histórica y tal vez estar un poquito a la altura de la época histórica y lo que ella nos demanda es esto que hacemos, conversar, escucharnos, escuchar, no caer en los epistemicidios del pasado, sino que escuchar las distintas posibilidades. Ahí, por ejemplo, a Tayel, un día lo vamos a invitar a Tayel a que nos cuente desde su experiencia como niño del siglo XXI, qué es para él el dinero, que es la economía, ¿no? Entonces, hola Tayel, ¿qué tal? Un gusto verte por acá. Hola. Así que gracias Carlos, gracias compa, vamos a seguir tejiendo en este Hasayé. Eso. Y para adelante. Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho, Carlos. Que les vaya muy bonito. Abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao.